Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy es 26 de junio del año 2024 y vamos a estar haciendo este podcast sobre el poder punitivo. En esta ocasión vamos a trabajar un texto de un libro que se llama La cuestión criminal, de un jurista argentino llamado Eugenio Raúl Zaffaroni. Es un texto, La cuestión criminal, ahora lo estoy mostrando a la cámara para los que están viendo ahora, del año 2012, si no me equivoco, editorial Planeta. Tiene un prólogo de Gianni Vattimo, que para los que hacen filosofía lo conocen, a Gianni Vattimo, un filósofo muy importante de los finales del siglo XX, un filósofo italiano, que tiene un texto muy interesante sobre Heidegger, una introducción a Heidegger de hecho, también otro de los filósofos importantes del siglo XX. En esta ocasión, bueno, nos vamos a concentrar en uno de los textos que conforman este libro de la cuestión criminal, porque de alguna manera viene a colación con uno de los temas que trabajamos, que solemos trabajar en estos encuentros, que es la filosofía de Michel Foucault. En este caso, el poder punitivo es el poder que se encuentra previo a aquel poder disciplinario que Michel Foucault describe en Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar, para los que no lo conocen, ya lo hemos mencionado en alguno de los otros podcasts, les sugiero que vean los primeros podcasts. Quizás no lo van a encontrar tan fácil en Instagram, porque en ese momento no sabía hacer las etiquetas, pero si se van al canal de YouTube, van a encontrar Metaenfermería en YouTube, van a encontrar los podcasts y, si no me equivoco, el primero de ellos es sobre Vigilar y Castigar. Bueno, ¿por qué estamos viendo entonces el poder punitivo? Bueno, lo dijimos recién como una precuela de Vigilar y Castigar, pero en este caso concreto vamos a trabajar no solamente el poder punitivo, que el título del capítulo es El poder punitivo y la verticalización social, sino que también vamos a trabajar el siguiente capítulo, que es la estructura inquisitorial. ¿Sí? La estructura inquisitorial. Bueno, ¿de qué se trata el poder punitivo? Fundamentalmente es un poder coercitivo. Es un poder coercitivo. Es decir, cuando hablamos de coerción estamos diciendo que intentamos que la voluntad del otro se someta a nuestra voluntad. Hacer que la voluntad del otro se vea sometida. Este es un texto o es un tema muy interesante y muy habitual para los que estudian Derecho. Para los que estudian Derecho esto lo tienen mucho más claro que yo. Saben que hay distintos tipos de poderes coercitivos y de esos tipos de poderes coercitivos se ocupan distintas ramas del derecho. Así, el derecho civil para reparar el daño, el derecho administrativo para evitarlo, y son tipos de derechos que de alguna manera son tipos de acciones que de alguna manera lo que hacen es resolver el conflicto. El poder coercitivo se circunscribe, especialmente el clásico, cuando hablamos de poder punitivo, al derecho penal. Por ejemplo, al derecho penal. Pensemos un ejemplo que de hecho lo cita Zaffaroni en el libro, un chico que rompe el vidrio de una escuela. Entonces, el director de la escuela puede tomar distintas medidas. Puede mandar al chico a gabinete para que hable con la psicóloga, puede hablar con el chico y ver qué es lo que le pasa, qué es lo que le está pasando, o tomar otra medida y es expulsar al alumno de la escuela. En cuyo caso, el problema no se resuelve. No se resuelve el problema. Pero ¿por qué tomaría el director una medida tan drástica de expulsar al chico de la escuela por romper el vidrio? Bueno, porque el poder punitivo se establece fundamentalmente allí donde el poder se establece de manera jerárquica, donde hay una jerarquía y hay una gran verticalización del poder. Este poder punitivo, este poder jerárquico y vertical, no estuvo siempre, no estuvo en todos los lugares. Hubo épocas donde este poder vertical no estuvo presente en algunas sociedades.
El autor cita, por ejemplo, en los arreglos en las sociedades germanas. Cuando hablamos de sociedades germanas estamos hablando de esas series que encontramos a veces en Netflix o en HBO, estas series millonarias de los bárbaros, ¿sí? Los bárbaros, bueno, de los pueblos germanos del norte de Europa, en la época del Imperio Romano, tenían otro tipo de resolución en los conflictos. Generalmente se ponían a dialogar entre las partes que habían tenido ese conflicto y llegaban a algún tipo de acuerdo. Lo único donde no se podía resolver para los pueblos germanos, para los pueblos bárbaros, mal llamados bárbaros, era la traición. La traición no se perdonaba. Ahí no había caballo, vaca, oveja que sirva para hacer algún tipo de transacción. La traición no se arreglaba. Todo lo demás sí. Y eso era algo bastante saludable para la comunidad porque ojo por ojo terminan quedando todos ciegos. Entonces, ese tipo de arreglos era algo bastante habitual en las sociedades germanas mal llamadas bárbaras. Por otro lado, en el otro lado de la frontera, en el Imperio Romano, allí sí se hizo muy fuerte el poder punitivo, especialmente de la época que se pasa de la República al Imperio. Con la figura del emperador fuerte, allí el poder punitivo, ese poder coercitivo, adquirió unas dimensiones muy importantes, a tal punto que aquellos que estudien derecho sabrán que casi todo las bases del derecho que se maneja actualmente, digo nosotros como si yo fuera abogado, el derecho que se maneja actualmente tiene sus bases en el derecho romano, en legislaciones que tienen ya miles de años, ¿sí? Podríamos decir que ya tienen miles de años, obviamente con adaptaciones, algunos cambios, pero la estructura es la misma. Lo interesante de este poder punitivo que se establece de manera jerárquica y vertical es que arranca desde lo micro, desde los espacios pequeños, desde las comunidades pequeñas, por ejemplo en la familia. Entonces, vamos a encontrar que las primeras legislaciones, las primeras normativas parten desde la casa. Obviamente estamos hablando de legislaciones patriarcales, ¿sí? Donde el padre de familia, el macho, el padre, es el que establece las reglas. Y esto es muy interesante y es muy importante para este tipo de legislaciones, para este tipo de dominios, justamente. Fíjense justamente la relación, ¿no? La palabra dominio viene de domino. Domino es el señor, ¿sí? Es el señor en latín. Dominus. Entonces, ¿por qué es importante de este dominio desde la casa, desde el hogar? Y porque si se te revelan las unidades más pequeñas, así empiezan las sublevaciones y las grandes revoluciones. Entonces es mejor tener mandos medios, el pater familiae, el padre de la familia, para ir controlando esas posibles sublevaciones. Mediante ese poder vertical, y acá se hace lo que yo digo porque soy el padre de la casa, soy el macho de la casa y acá nadie chista sin que yo lo autorice. Bueno, esto se hace muy fuerte en el Imperio Romano, como les dije hace un ratito, y luego el Imperio Romano se disuelve y tiene una consecuencia este poder jerárquico y vertical, que a medida que se verticaliza y se jerarquiza el poder, se institucionaliza, se solidifica, se hace poco flexible. Al hacerse poco flexible, cuando los entornos van cambiando, terminan cayendo, se terminan resquebrajando, ¿sí? Un gigante de hierro con pies de barro, justamente en las bases, esa es la metáfora, en las bases justamente es algo muy, muy débil, muy lábil, y se termina cayendo toda la estructura. Históricamente en Europa, una vez que cae el Imperio Romano, tenemos un largo periodo de tiempo que los modernos lo van a llamar la Edad Oscura, ¿sí? La Edad Media, hasta que el cristianismo medieval, en el siglo X, siglo XI, siglo XII, empieza y retoma estas legislaciones que tuvieron sus viajes y empieza a formar nuevamente
las escuelas de derecho. Si no me equivoco, una de las primeras universidades en el mundo fue una universidad de derecho. Fue una universidad de derecho, si no me equivoco, la Universidad de Bolonia. Pero no estoy seguro, o quizás Salamanca, pero bueno, habría que ver. Pero estamos hablando ya del siglo XI, siglo XII, que se empieza a ver todo este tema del derecho y cómo se institucionaliza y cómo se ejerce. Bien, obviamente que esto también, esta verticalización del poder, esta jerarquización, también generó poca flexibilidad y todo este modelo medieval, todo este modelo del cristianismo medieval mediante sus leyes, también sucumbió, también cayó al llegar el industrialismo y el capitalismo, que se mostró muchísimo más flexible y adaptó mejor el poder para sus intereses. El poder dentro del capitalismo, Foucault va a decir, es una bestia formidable, porque justamente tiene esa capacidad líquida, prácticamente, de adaptarse y meterse dentro de todos los recovecos e intersticios de la sociedad, y muchas veces haciéndolo de una manera que parece que no es coercitiva. Bueno, entonces, ¿cómo se resolvían los casos? ¿Cómo se resolvía? ¿Cuál era la forma de hacer justicia? Bueno, aquellos que hayan visto algunas series o películas, por ejemplo, la que yo recuerdo, la serie, el caso paradigmático que yo recuerdo es en Game of Thrones, una escena donde a uno de los protagonistas de la serie, Tyrion Lannister, lo tienen que enjuiciar, bueno, a ver, mira, si vos sos culpable, vas a hacer una prueba, vas a hacer un duelo, elegí tu campeón, entonces cada uno, el culpado, el posible delincuente, elegía a alguien que lo represente en lucha, o él mismo luchaba, y en el caso de Tyrion Lannister elige a un personaje que pierde. Así que si pierde es culpable. Bueno, esa forma de realizar los juicios, donde el que pierde es culpable, tenía una razón de ser. Y la razón de ser es que el culpable pierde, mejor dicho, el que pierde es culpable porque Dios no lo acompaña. Dios no lo acompaña. Si hubiera vencido es porque Dios estaba con él. Bueno, esto cambia en los siglos XII, siglo XIII, empiezan a cambiar las formas de dictaminar la culpabilidad, las formas de ejercer ese dominio sobre la población, la forma de ejercer ese poder, y empezamos a encontrar otras formas de llegar a la verdad, de llegar a la culpabilidad o inocencia del acusado. Y ahí es cuando empieza a utilizarse el método del interrogatorio. Y ahí es cuando empieza a utilizarse el método inquisitorial. ¿Sí? Inquisitorial. Respecto al método inquisitorial, al método de la interrogación, se han hecho a lo largo de la historia, un montón de manuales, pero es muy interesante, y eso es lo que prácticamente quería compartirles con ustedes en la lectura de hoy, un texto, si no me equivoco, de 1484, que no es original para la época, pero que sintetiza un montón de manuales sobre cómo interrogar a los detenidos, cómo interrogar a los delincuentes. El texto, si no me equivoco, no en la estructura inquisitorial, sino en el capítulo anterior, que se llama El poder punitivo, tiene una imagen de un autor argentino, un dibujante argentino que se llama Miguel Rep, donde podemos encontrar, yo se los describo, pero para los que están en Instagram y están mirando el vivo, es una imagen que tiene una leyenda debajo que dice: la Edad Media no ha terminado. ¿Sí? La Edad Media no ha terminado. Y es una imagen en la cual se puede ver un montón de personas en ese cuadro donde están siendo torturados, quemados, hay caballos, jinetes, caballeros golpeando con hachas, con palos,
pero también se pueden ver personajes contemporáneos. Por ejemplo, un policía con todo la armadura policial actual, con una ametralladora en la mano, pisando gente. Entonces, la pregunta es si la Edad Media y los métodos medievales de castigo, si realmente han terminado. Esa es la pregunta que sugiere esa imagen que está en ese texto. Y no es solamente una pregunta que surge en ese texto y en esa imagen, sino que basta con prender la televisión o las redes y ver las noticias. Y inmediatamente cuando los periodistas, los nuevos inquisidores, entrevistan a las personas de la calle, ¿sí? La gente de a pie, como a veces dicen, la gente que está en la calle, y tratan de sacar razonamientos o verdades a partir del sentido común, que ya hablamos de lo que significa el sentido común cuando se aplica en lugares que no tiene que aplicarse. Y una de las primeras reacciones es justamente pedir palo, pedir muerte. Algo característico de la Edad Media, algo característico del poder punitivo. Un poder punitivo que se adaptó, que finalizó de alguna manera como sistema con la llegada de la modernidad y el capitalismo. El capitalismo y la modernidad se dieron cuenta que era mucho más efectivo otras formas de vigilancia y de castigo antes que el poder punitivo. Pero eso no significa que el poder punitivo haya desaparecido. A lo largo de la historia, distintas formas de dominio y de poder no desaparecen por completo, sino que se establecen y quedan de manera solapadas. Nunca desaparecen del todo, siempre están ahí. Y eso muchas veces yo lo explico cuando estamos en alguna clase con distintas etapas evolutivas psicológicas de la persona. Encontrás personas de 40 y pico de años, 50 y pico de años, que se comportan como si fueran adolescentes, o se comportan como si fueran niños. Y no necesariamente de una manera irresponsable. Muchas veces frente al temor o una situación traumática uno retrocede a momentos donde se sentía mucho más seguro. Bueno, dentro de la sociedad ocurren cosas similares. Cuando aparecen hechos graves de seguridad, de emergencia, se tiende a retrotraer a soluciones básicas y elementales. Soluciones básicas y elementales que ya ocurrieron, ya pasaron. Cosa muy distinta es que eso lo proponga el ciudadano de a pie, como se dice, a que eso se proponga desde el Estado. Son dos propuestas distintas. No es la misma respuesta que puede dar un entrevistado en la calle a que esa propuesta la pueda llegar a dar una persona que en teoría ha estudiado Derecho o que en teoría ha estudiado estas cosas y las proponga como plan o sistema de gobierno. Son dos cosas distintas. Las responsabilidades en el planteo son dos cosas distintas. Entonces, me parece muy interesante esta idea de la Edad Media que no ha terminado. Volviendo entonces a esto, a que la Edad Media no ha terminado, si se encuentran todavía en la sociedad estos reclamos, estas formas de exigir justicia medievales, también perduran, cuando aparecen estas formas de exigir justicia, también perduran entonces las formas de las cuales se pide justicia. No creo que asistamos en estos días o en estos tiempos a linchamientos en vivo, mediáticos seguramente, pero no con la gravedad que se hacía en el medioevo de descuartizar a alguien en la plaza, ¿sí? Como, bueno, ¿qué hacemos el fin de semana? Bueno, vamos a ver cómo descuartizan a alguien. O sea, cumplía el rol de justicia y de entretenimiento también. Bueno, creo que no vamos a volver a semejantes atrocidades. Nunca se sabe. De hecho, en algunos lugares del mundo todavía eso ocurre, pero todavía sigue siendo políticamente incorrecto. Entonces, una de las herramientas principales para aplicar este poder era la Inquisición. ¿Sí? La Inquisición comenzó como una institución
al principio municipal, no llegaba al Papa, en pequeños municipios, en pequeños lugares, para establecer cierto orden, pero bueno, la herramienta finalmente inquisitorial llegó al papado y empezó a utilizarse primero contra herejes, sobre todo en Francia, estamos hablando del siglo XII, siglo XIII, pero en algún momento el poder papal, el Vaticano, copó la parada del poder y fue el poder hegemónico. O sea, los reyes y emperadores no hacían nada que si no contaba primero con la aprobación del Vaticano. Por lo tanto, el poder punitivo descendía directamente desde la Iglesia, y estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV. Cuando ya no quedaban más herejes para perseguir, apareció un enemigo clarísimo de la civilización en esa época, que era el demonio. El demonio mete la cola en cada problema que aparece. Es decir, justamente, bueno, demonio significa eso, significa el adversario, el enemigo. Para que el poder inquisitorial, para que el poder punitivo exista, para que tenga razón de ser, es necesario un enemigo. No hay poder punitivo, no hay poder inquisitorial si no hay un enemigo. Por lo tanto, si el poder punitivo no tiene un enemigo, desaparece. Será necesario entonces, si no hay un enemigo, hacerlo. Ocurrió luego de la desaparición en gran medida o hegemónica de las herejías, encontrar un gran enemigo, un gran demonio a combatir, que fueron las brujas. Entonces, allí es cuando aparece este texto que yo les comenté al principio, que aparece la estructura inquisitorial, y es un análisis, es una síntesis de un texto que la traducción se llamaría Martillo de las Brujas, de dos autores alemanes, digamos, porque en realidad no existía Alemania en esa época, Sprenger y Kramer. Para los que están en el podcast, en vivo, en el Instagram, estoy mostrando la imagen, que la fui subiendo a los estados de Instagram días previos, y van a encontrar también otro dibujo de Rep, donde hay un demonio chuzando con una lanza a una mujer que carga una especie de hierros alrededor del cuello, con unas pesas, unas balanzas, una especie de castigo. En el fondo hay un castillo incendiándose, y en la punta de la lanza ese demonio tiene un cartelito con una leyenda, que dice: bestseller, El martillo de las brujas, el gran éxito de la Inquisición. ¿Por qué fue un éxito? Porque la verdad es que se terminó imprimiendo, ya estamos en plena época de la imprenta, ya estaba la imprenta instalada, y este librito durante mucho tiempo fue un éxito de ventas, digamos, fue un bestseller, no es que se vendían los libros, pero sí que se imprimían mediante esa imprenta famosa de Gutenberg, y este libro, El martillo de las brujas, fue uno de esos libros que tuvo su éxito. Entonces el autor, aquí en este capítulo, lo que hace es enumerar son muchos puntos, de hecho lo tengo en PDF por las dudas, si a alguien le interesa después llegar a este texto, el original se llama Malleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas. Cualquier cosa, si están interesados, cuando yo suba el video, este audio, que está en Spotify, que ahora está en Instagram, y cuando lo transforme el audio para ponerlo en el canal de YouTube, ahí seguramente en la descripción pondré algún link para que puedan acceder a este texto en PDF, o bien me escriben al mail de Metaenfermería, que es metaenfermería@gmail.com, y se los envío, no hay ningún problema. Bueno, entonces, en este texto, el autor lo que hace es una síntesis de los puntos principales, de este martillo de las brujas. Y es un libro escrito por estos dos muchachos, Sprenger y Kramer, que así como hoy tenemos abogados especialistas en determinadas ramas del derecho, en esta época estaban estos especialistas que se hacían llamar demonólogos. ¿Por qué se llamaban así? Porque estaba la teoría de que atrás de cada crimen había un demonio en particular
que instigaba a ese crimen. Había toda una visión de la relación del crimen y el demonio, del crimen y el mal, que tenía una fundamentación teológica en ese momento. Siempre la principal culpable de todo era la mujer. A ver, esto era así. Algunos me llama la atención, me causa gracia al día de hoy que muchos todavía sostengan una reivindicación de esa época. Bueno, la culpa de todo era de la mujer. El demonio no podía no podía materializarse porque era un espíritu maligno. Entonces necesitaba transar con alguien que ya tenga un cuerpo, alguien de la tierra, y las que transaban con el demonio, las que ponían el cuerpo, eran las mujeres. Eran las minas porque las minas eran débiles, eran la costilla de Adán. Entonces ustedes mujeres, al ser costillas de Adán, son las débiles que transan con el demonio, hacen algún tipo de pacto, así él puede venir a la tierra. Así que ya de entrada, por el hecho de ser mujer, ya era sospechosa. El amigo de la mujer ya era sospechoso por ser amigo de esa mujer. Es decir, cualquier cosa, siempre la mujer era la culpable. Entonces, por eso es que este texto se llamaba el martillo de las brujas. Bueno, voy a leer algunos, son un montón, son como 20, son más puntos, pero este autor sintetiza 20, no voy a leer los 20, voy a simplemente mencionar algunos. Algunos de los puntos principales de ese texto, ¿sí? Algunos de los puntos principales de este texto. El primero es el que dice: el crimen que provoca la emergencia es el más grave de todos. El crimen que provoca la emergencia es el más grave de todos. Bueno, el autor, continúo leyendo, los inquisidores sostenían que era aún más grave que el pecado original. Esta idea de que el crimen que provoca la emergencia es el más grave de todos se dio en otros tiempos. O sea, la emergencia siempre fue la subversión, el terrorismo, el uso de tóxicos, las armas de destrucción masivas. Todos esos eran crímenes que generaban un estado de emergencia. Entonces, en el estado de emergencia vale cualquier cosa. El estado de emergencia justifica cualquier cosa. Otro segundo punto que reaparece aquí en el martillo de las brujas es que la emergencia solo puede combatirse mediante una guerra. O sea que el lenguaje que va a utilizarse siempre va a ser bélico, siempre va a ser un lenguaje agresivo. Siempre va a ser un lenguaje agresivo. Les dejo a consideración de los que están escuchando, de los que están viendo, las relaciones entre estos puntos y el presente. Lenguaje agresivo, emergencias, etc. Bueno, otro punto que aparece en el martillo de las brujas es que estas emergencias se declaraban de manera frecuente. Su frecuencia es alarmante. Estos autores decían que Alemania en ese momento estaba llena de brujas más que en cualquier otro país. Esto es el equivalente nuestro en Argentina. Para los que están escuchando esto desde Argentina, sé que algunos de estos audios se reproducen en otros países, eso me pone muy contento, como en México, en Nicaragua, México sobre todo, también en Colombia. Pero bueno, aquí en Argentina siempre somos lo peor de todo, ¿no? O sea, eso en Europa no se hace, eso yo fui a Alemania, fui a Suiza, fui a Italia y eso no se ve. Bueno, pasa en todos lados esto, es decir, la frecuencia de las emergencias, ¿no? La necesidad del Estado o de los gobernantes o de vaya a saber quiénes para declarar emergencias, sobre todo criminales, ¿no? Porque estamos hablando de ese tipo de emergencias. Entonces, la frecuencia es alarmante. Ellos decían que Alemania estaba lleno de brujas, por lo tanto había que sostener este poder punitivo, sostener este poder inquisitorial. Otro punto, el peor criminal es quien duda de la emergencia. El peor criminal es quien duda de la emergencia. No vayas a cuestionar los mandatos que establece el poder punitivo. Porque si vos cuestionás, vos llegás a dudar, vos llegás a preguntar, chau, fuiste. Por eso, hago un paréntesis, por eso es tan importante cuando uno empieza a ver filosofía, cuando explica filosofía, entiende el rol que tuvo
en su momento Descartes cuando planteaba la duda como método. Obviamente Descartes estamos hablando de 300, 400 años después de esto, ¿no? Pero todavía el poder punitivo y el poder eclesiástico tenía cierto peso. De hecho, Descartes tuvo que rajar de todos lados para poder terminar escribiendo las cosas que escribía. Ni hablar de Galileo, que vivió un toque antes que Descartes, o casi contemporáneo. Y Galileo, cuando hablaba de que la Tierra se movía, le dijeron: no, flaco, retractate porque eso no es así. No, pero se mueve, no, retractate o chau. Y se tuvo que retractar. Bueno, entonces, la emergencia es algo que no se puede dudar. Una vez que se establece la emergencia, hay que creer en la emergencia. Cuando alguien pide números y duda de la gravedad y frecuencia, corre serios riesgos porque se erige en enemigo, no de la sociedad ni de la humanidad, sino de aquel que ejerce el poder. Bien, otro punto también muy interesante: debe neutralizarse cualquier fuente de autoridad que diga lo contrario. Debe neutralizarse cualquier fuente de autoridad que diga lo contrario. ¿Cómo se neutraliza esas fuentes de autoridad? Bueno, haciendo campañas, haciendo fake news, atacando a la persona. Muchas veces en estos meses, en estos últimos tiempos, escuchamos un montón la palabra, la figura retórica de ad hominem. Es una falacia ad hominem. Bueno, sí, porque se ataca a la persona y no el argumento. Bueno, entonces, muchas veces por el ejemplo que se utiliza generalmente cuando se da clases de esto, cuando se explica, es una profesora que es borracha, una persona que es alcohólica, le termina diciendo a los alumnos que 2 más 2 es 4. 2 más 2 es 4. Pero un alumno le dice: ¿usted qué va a saber si es borracha? Bueno, no tiene nada que ver. 2 más 2 es 4, sea borracha o no sea borracha. Bueno, acá sucede algo similar. Podemos encontrar personas que dicen: no, este sistema está mal, esto que estás diciendo está mal, esta metodología, esta política económica que estás haciendo está mal por esto, por esto, por esto. Y automáticamente a esa persona se la descalifica, se la juzga, sobre todo mediáticamente, diciéndole: bueno, ¿vos qué vas a hablar si vos hiciste esto, si vos hiciste aquello, si vos te juntaste con tal persona, si vos publicaste de tal manera? Se ataca a la persona, se ataca a esa autoridad y no se centra en el contenido. Como vemos, esto es algo medieval, que sin embargo se practica de maneras distintas todavía en el año 2024. Sigue muy vigente. Otro punto muy interesante que también aparece aquí en el martillo de las brujas es el siguiente apotegma, la siguiente máxima. Dice: los enemigos son inferiores. Fin. ¿Sí? Los enemigos son inferiores. No hay más razonamiento que ese. Es decir, ¿esto por qué lo menciona el autor? Por la gran misoginia existente en esta época. Dice: la misoginia del Malleus, del martillo, es extrema. La mujer es inferior biológica y genéticamente, lo que verificaban con nutridas citas en que mezclaban indistintamente a paganos y padres de la iglesia. Bueno, todos, tanto paganos y padres de la iglesia, consideraban a la mujer como algo inferior. Casi todas las emergencias son promovidas por inferiores en la historia posterior: mestizos, mulatos, razas colonizadas o degeneradas, defectuosos, discapacitados, enfermos o degenerados. Son todos inferiores, ¿sí? Todos inferiores. Como no podían eliminar a todas las mujeres, dice el autor, se contentaron con quemar a las díscolas. Bien. Otro punto también muy interesante. Los inquisidores niegan los daños colaterales, afirmando que no hay terceros inocentes, sino que siempre el castigo es merecido. No hay nada más para decir. Los inquisidores niegan los daños colaterales, afirmando que no hay terceros inocentes, sino que siempre el castigo es merecido. ¿Cómo se sintetiza esto que acabo de mencionar? Se sintetiza en la frase trágica en el que dice: por algo será. Por algo será. Esa frase
esa frase terrible que justifica muchísimos crímenes, desapariciones, torturas, sin el debido proceso, sin el juicio que corresponde. Por algo será. Bien, otro punto muy interesante. Los inquisidores son infalibles. No se equivocan. Los inquisidores son infalibles. Y más si son puros. Había un santo, San Macario, o sea, justamente porque era puro, el único que veía una mujer cuando los demás, por efecto de la brujería, veían una yegua, hasta que Macario la desencantó y ahí los demás pudieron ver a la mujer. La pureza garantiza la perfecta percepción de los hechos. ¿Sí? Macario ahí diciendo, no la ven. Bueno, él tenía la verdad, así que no se puede discutir. Otro punto muy interesante, y ya con esto vamos cerrando, me parece, es el último punto, y es que el martillo de las brujas, el Malleus, garantiza la reproducción de la clientela. A la mujer no se la torturaba para que confesase, sino para que revelase los nombres de sus cómplices. Y la mera mención de un nombre dado bajo tortura autorizaba a torturar también a la persona mencionada. Toda emergencia cuida que la clientela no se termine, porque si se agota, pierde sentido su poder punitivo, como le había sucedido al Papa después de las masacres de los cátaros y otros herejes. Bueno, esto es una rápida y muy sintética visión de una síntesis ya previa que hace el autor sobre el martillo de las brujas. Aquí voy a compartir en cámara otro dibujo de Miguel Rep, gran dibujante argentino, donde podemos ver allí cómo los autores Kramer y Spenger, dice este muchacho, toman apuntes para escribir el martillo de las brujas, ¿sí? Mientras vemos cómo se quema una mujer, una mujer porque tiene senos, en medio de una gran fogata. Este texto a mí me pareció muy interesante y lo quería compartir por esto que les dije al principio, ¿no? Lo de vigilar y castigar, como estas formas de ejercer el poder, estas formas de manifestar violencia mediante el Estado, fueron sustituidas con la llegada del capitalismo y la industrialización mediante formas mucho más eficientes de ejercer el poder y el dominio. Para los que no lo conocen, recuerden vigilar y castigar con la llegada del panóptico y esa forma de ejercer el dominio sin necesidad de utilizar la violencia física. Bastaba con que uno crea que lo estaban mirando para comportarse y mantener su conducta. Habíamos dicho también en varias oportunidades que este sistema de poder ejercido mediante la violencia, un poder coercitivo, además de ser un poder que es anquilosante, que es muy inflexible, es muy inefectivo en cuanto a su capacidad de generar conductas normalizadoras. Por eso Foucault habla de la biopolítica, el control sobre la vida, no tanto sobre el poder de muerte que es esto, ¿no? El poder punitivo es un poder de muerte. Piensen, por ejemplo, cuando uno lo va a picar un mosquito, si es mucho más efectivo rociarse de off o estar a los golpes, dándose golpes por todo el cuerpo. Una vez que ejerces el golpe sobre el mosquito, ahí tu poder se acaba. Y eso no evita que otros mosquitos intenten picarte. En cambio, cuando vos te pones off, de una manera mucho off o cualquier otro cosa de estos repelentes, no hace falta estar perdiendo energía matando el mosquito uno por uno. Bueno, el poder punitivo es eso, el poder punitivo es el cachetazo y el repelente es el poder disciplinario que más adelante va a describir Foucault mediante esa herramienta de análisis tan fenomenal como fue el panóptico. Bueno, muy bien. Nada más por ahora. Espero que les haya gustado, que les haya interesado este texto, esta idea. Recuerden que pueden pedírmelo mediante mensaje privado a través del Instagram. Me pueden escribir al mail que es metaenfermería@
gmail.com, y puedo compartirles el texto del Martillo de las Brujas. Son como es una cosa, es una exquisitez en realidad. Generalmente los que están estudiando y los que están escuchando estas cosas son estudiantes o acaban de terminar, o gente que después de mucho tiempo, que ahora tiene un poco más de tiempo libre, puede dedicarse a la lectura. También lo escuchan otras personas que no son del palo de la salud, pero que están interesadas en estas cosas. Así que, bueno, si les interesa ese texto, se los comparto mediante mail o mensaje privado. Nada más por el momento, les deseo que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo, calculo que la semana que viene o en 15 días, para hacer otro análisis de algún otro texto. Nada más y chao.